El nombre y los nombres. Artículo de Bernard Koster, correspondiente al número 259, de la revista, En la calle recta. Conocer a Dios es conocer su nombre. Para conocer a Dios, Dios mismo tiene que revelarse. Lo hace, revelando y proclamando su nombre. La revelación del nombre en cierto sentido es humillación de Dios, porque reduce su ser eterno y majestuoso a lenguaje y comprensión humanas que nunca son suficientes. Incluso, se hace vulnerable, exponiéndose al desprecio y vituperio del hombre, que es hostil con él. Pero Dios vence esta hostilidad, ofreciéndonos, por medio de su nombre, una relación salvadora. Nos asegura, por su nombre que es confiable, que nos ama y nos salva. El nombre es admirable. El uso bíblico del nombre de Dios es extremadamente cuidadoso. Se da cuenta de que sobrepasa a todo conocimiento. De verdad es el nombre, que es sobre todo nombre. Un nombre admirable porque guarda, a pesar de revelarse, su anonimato para conservar su misterio. A la vez, el nombre de Dios es polínomo, porque es un nombre que engloba todas las especificaciones diferentes del ser de Dios, cada una de ellas expresando un aspecto especial de su grandeza, uno de sus atributos o una adaptación específica a diversas situaciones. El misterio del nombre de Dios, hasta incluso su anonimato, se manifiesta por excelencia en el nombre más propio, que es tradicionalmente transcrito como Jehová, un nombre presente en el Antiguo Testamento a partir de Génesis 2:4, pero que según Éxodo 3:6 fue revelado por primera vez a Moisés. Los dos otros nombres principales, Adonai y Elohim, contienen cierta analogía humana o angélica y guardan cierta continuidad con las religiones de las naciones, pero el nombre de quiere ser entendido como un nombre nuevo, un poder diferente, mencionado y proclamado por el Señor mismo, de modo que rompe con toda la analogía y con toda la continuidad tradicional. Quiere ser un nombre único para el único Dios verdadero, que exige que todos los demás nombres se orienten a él, por ejemplo, el Dios, Elohim, de Israel, el Adonai, el Señor. El nombre de Dios se revela en la historia de la salvación. Ya vimos que la revelación del nombre de Dios es antropomórfica, porque se adapta a la comprensión humana. También es personal y particular. Dios se revela a los patriarcas de Israel y de ahí sea el Dios de ellos y de su pueblo. Es el Dios de Israel por haber conectado su nombre inseparablemente a las vicisitudes de este pueblo pequeño, cuando todavía se encuentra en la esclavitud de Egipto. El nombre de Dios llena la historia de Israel con su misterio, de modo que ella se hace la historia de Dios con ellos y la de su salvación. Todo el pueblo, pero en especial los sacerdotes, reyes y profetas de Israel, son sus siervos. Momentos, acontecimientos, instituciones, reino, sacerdocio, profecía, y personas de la historia de Israel se convierten en tipos y ejemplos de una salvación universal en el nombre de Dios. Otro nombre, ningún otro nombre dado bajo el cielo, Hechos 4:12. Cuando la salvación se anuncia en la encarnación, cruz y resurrección de Jesucristo, se repite una vez más la paradoja de las formas aparentemente insignificantes y el alcance universal de la revelación. El Dios de Israel se humilla, revelándose como el Padre de Jesús de Nazaret, el hombre rechazado por su pueblo y crucificado por los romanos. Esta humillación de Dios es tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Los judíos no permiten que el Señor, el Curios, el Ipshebaot, renuncie al prestigio que tiene como Dios de Israel y a las perspectivas buenas de la religión de Israel en este tiempo, conectándose a este Jesús, que según ellos es un profeta falso, y sus discípulos y apóstoles. No obstante, la encarnación de Dios en Jesús es la cumbre de la revelación de Dios. Incluso, se refleja en la historia de la Iglesia, cuando el Señor vuelve a renunciar una y otra vez su nombre distinguido y correcto en los sistemas religiosos cristianos, para conectarse con los cristianos pobres y perseguidos, que de verdad siguieron las pisadas de su Hijo. Resumiendo, podemos decir que la historia de la salvación nos revela que el nombre de Dios es Dios de Israel, Padre de Jesucristo y Señor de la Iglesia.